Sabemos que alrededor del mundo hay lugares en donde no tienen acceso a una refrigeradora o peor aún, a electricidad, generando así una gran ola de desperdicio de comida, desempleo y desnutrición. Es por eso que yo, Margarita, junto con Gadi y el Domo, desarrollamos una refrigeradora que no necesita electricidad. La estructura se basa en el fenómeno conocido como enfriamiento por evaporación, el cual funciona cuando el agua se evapora de una superficie. Este intercambio de energía toma calor de la superficie, lo cual hace que la temperatura baje. Para entender mejor cómo el fenómeno funciona, los materiales deben ser porosos, como la arcilla, ya que esto permite que el vapor se libere y consecuentemente la temperatura baje. Monitoreamos los cambios de temperatura en nuestro experimento durante 6 horas y como resultado obtuvimos una disminución de 5 grados en comparación a la temperatura inicial. Y a continuación podrás ver una lista de los materiales que necesitas para construir esta refrigeradora sin electricidad. En cada diapositiva podrás ver una imagen de cada material y una pequeña descripción, en donde te dará algunas características y la cantidad. Varillas de hierro. Necesitarás 12 varillas metálicas número 3. Blocks. Necesitarás 81 bloques de hormigón. Jarrones de arcilla. Necesitarás 80 jarrones de barro crudos que sus medidas sean de aproximadamente 50 centímetros de alto con un diámetro de al menos 20 centímetros. Concreto. Necesitarás esta mezcla para asegurar la estructura. La cantidad puede variar. Y ahora te enseñaremos cómo es que puedes construir esta estructura. Recuerda, este es un concepto, por lo que tú puedes adaptarlo según sean tus necesidades, pero mientras mantengas la idea principal, todo debería funcionar correctamente. Como primer paso, necesitarás construir la estructura metálica. Para este primer paso necesitarás 9 círculos hechos de las varillas de metal de las siguientes medidas. Los círculos van en el mismo orden en el que se indica en esta imagen. Recuerda, cada círculo debe ir separado por más o menos 25 centímetros. Necesitarás 9 varillas metálicas. Estas varillas deben medir 2.7 metros. Deben estar ligeramente curveadas, pero se puede curvear conforme a los círculos una vez se vayan soldando. Para crear la estructura metálica, debes ir soldando los círculos y las varillas metálicas para crear la primera parte de la rejilla. Cada círculo debe estar separado por 25 centímetros entre cada uno y cada barra de metal vertical debe tener aproximadamente 40 centímetros de una para otra. Ahora debes crear la base para esta estructura metálica. Debes cavar un agujero circular en el suelo de más o menos 2,5 metros de ancho y la profundidad podrá variar según qué tanto quieras que la estructura esté bajo suelo. En este caso vamos a hacer que la estructura esté completamente bajo suelo, por lo que el agujero debe tener al menos 2,5 metros de profundidad. Una vez tengas el agujero hecho, debes construir una base de concreto que tenga un grosor de 30 o 40 centímetros. Antes de vertir la mezcla de concreto, coloca unos pedazos de madera para evitar que el concreto se riegue más allá del perímetro del círculo. Una vez el concreto esté vertido en el agujero, coloca la estructura metálica que acabamos de crear adentro de la base. Como tercer paso, debemos construir la retícula. Para este paso necesitarás los blocks, los frascos de arcilla cruda y el concreto. Con la ayuda de la cuadrícula creada anteriormente con las varillas de metal, construirás un patrón alternando entre bloque de cemento y jarra de arcilla por niveles. En total habrá 9 niveles del patrón hasta llegar a la parte superior de la estructura. Una vez hayas creado este patrón por los 9 niveles, es hora de cerrar el interior de este cuarto para evitar que la tierra tenga contacto con los alimentos que estaremos guardando adentro de los jarrones de arcilla o para evitar que insectos o animales tengan acceso a la comida. Por lo que debes crear una capa interior de concreto. Y recuerda que los frascos de arcilla deben estar en todo momento en contacto con la tierra para que se produzca el fenómeno de enfriamiento por evaporación.
El agujero de los frascos debe estar orientado hacia el interior del cuarto y solo exceder el borde en un par de centímetros, mientras que en el exterior el cuerpo del frasco debe sobresalir por varios centímetros del bloque. Si es necesario, construye un molde de madera o de bambú para mantener la mezcla de concreto lejos del fondo del frasco de arcilla. Como cuarto paso debemos construir la parte superior. Ahora, para esto necesitarás construir otra estructura metálica para crear la base en donde se pondrá el concreto. Para esta estructura necesitarás 3 círculos de varilla metálica número 3. Cada círculo debe tener un diámetro de 1 metro. Y también debes crear 12 rectángulos con las varillas metálicas número 3. Cada rectángulo debe medir 56 centímetros por 32 centímetros. Los rectángulos deben rodear los círculos distribuidos lo más uniformemente posible. Puede utilizar madera o cualquier material que tenga a la mano para crear una especie de molde circular, colocar ahí dentro la estructura metálica que acabamos de crear y vertir el concreto. Después de que esta base ya esté seca, con cemento debe agregar una pestaña de 10 centímetros de alto que rodee toda la circunferencia de la entrada. Esta será la lengüeta y la tapa del cuarto frío irá encima de ella. Esto ayudará a mantener alejados a los insectos y el agua de la entrada a la cámara fría. Además, ayuda a mantener el calor alejado del interior. Y como último paso, debemos construir la tapa. Es importante que la tapa cubra un mínimo de 10 centímetros del agujero. Esta medida es equivalente a la lengüeta que acabamos de crear. Puede crear un molde para verter el concreto colocando pallets en una fila o simplemente agregar un tablero que cubra la entrada. Los materiales también pueden variar. Puedes utilizar madera o metal, lo que más sea accesible. Y listo, ya tienes las instrucciones básicas para crear un cuarto frío. Recuerda, esta idea es un concepto que generamos, por lo que puedes cambiarlo o ajustarlo a tus necesidades. Mientras mantengas tus principios en mente, los resultados no deberían variar.